Continuando con las facultades del Poder Legislativo, nos encontramos con aquellas respecto al comercio entre los estados. La fracción 9 del artículo 73 está íntimamente relacionado con el artículo 117 de la Carta Magna y con el artículo 131. ¿Y a qué se refiere esto? A impedir que se establezcan algunas restricciones al comercio entre los estados que integran la Federación Mexicana. Esto para evitar todo aquello que dificulte el libre tránsito de mercancías. Ojo, la libertad de tránsito, recuerden que está relativamente restringida por cuestiones de seguridad y por salubridad. Pero quitando estos dos conceptos, ningún estado puede restringir el libre paso de mercancías. También es un legado de nuestra Revolución Mexicana, ya que anteriormente entre estados incluso había especie de salvoconductos, los cuales si no los tenías no podías entrar a un estado. Otra de las facultades respecto a materia de derecho económico y que se encuentra relacionado con la rectoría económica del estado respecto a ciertas materias declaradas federales y que corresponde reglamentar el Congreso de la Unión. El claro ejemplo sería las leyes sobre hidrocarburos, minería, recursos no renovables, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones de crédito, etc., ya que estos son importantes para el desarrollo económico del país. Recuerden que estamos en una economía mixta y aquellos recursos en que el Estado considere prioritarios o estratégicos son los que va a administrar de forma exclusiva o de preferencia respecto a el sector privado. Por último, y objeto de nuestro tema, de nuestro derecho económico, están precisamente las facultades en materia económica, que como ya vimos, están relacionadas con el artículo 25, 26 y 28 de la Constitución. Dentro de la fracción 29, inciso D, sería expedir leyes sobre la Planeación Nacional de Desarrollo Económico y Social. También en el inciso E va a permitir hacer leyes de programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico. Y por último, en la fracción 29F va a poder expedir leyes entendientes a la promoción de inversión mexicana, inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión, aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requieran el desarrollo nacional. Y si se fijan, volviendo dentro de las plantillas, corresponderá a estos tres principales principios: rectoría del Estado, economía mixta y planeación democrática. El Congreso es el encargado de dar la pauta al Poder Ejecutivo para realizar sus políticas, en este caso políticas económicas. Siguiendo con el ejemplo de que les hablé sobre implementar tecnologías en materia de desarrollo económico, uno como presidente, bueno, dentro del ejemplo, puedo ya saber que para poder generar esta política, la puedo ir construyendo de la mano de el Congreso de la Unión, ya que la fracción 29F me permite presentar alguna iniciativa al respecto. Si tomamos como ejemplo el actual presidente, una de sus políticas era la de programas sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Se formaron políticas cualitativas y cuantitativas, se propusieron al Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, como está facultado en la fracción 73 en su fracción D, hizo las modificaciones necesarias para que la política económica que estaba sugiriendo el presidente se realizara. Ahora bien, ya tenemos la política, ya tenemos las leyes, ¿y qué pasa con el Poder Ejecutivo para que precisamente ejecute estas normas en materia económica?
En el actual escenario internacional, la mayoría de los países han buscado redefinir el papel del Estado en la promoción y regulación de la actividad económica, ya que si me lo permiten decirlo, el sistema ya no puede ser limitado a las actividades que realiza el país. Actualmente se debe de buscar cierta interacción con los demás países para prepararse, obtener herramientas y posteriormente realizar aquellas actividades que en un principio no se podían hacer. Así como en Japón no tienen suficiente territorio para tener industrias muy grandes, se dieron a la tarea de ir a países donde tuvieran suficiente territorio para realizar esta producción. Por ejemplo, México les permitió ser una de las empresas, en el caso automotriz, de una empresa muy grande en esta industria. Vamos, el terreno que abarca aquí en Aguascalientes, de toda la planta de Nissan 1 y Nissan 2, así como todas las que se encuentran alrededor, sería prácticamente imposible en su país de origen. Y México no tiene actualmente la tecnología para elaborar o crear este tipo de industria automotriz. Hay una, me parece en Jalisco, que, que me acuerdo porque en un programa de Inglaterra hasta las llamó autos tortilla, pero es porque precisamente no relacionan la industria automotriz con México. En cambio, ya teniendo esta tecnología aquí en México, teniendo preparación o teniendo gente, ingenieros que se relacionen en esta industria, a lo mejor tendríamos posteriormente una empresa de esa magnitud y ya sin necesidad de aquellas empresas japonesas. O lo pondría de igual forma con algunas empresas mexicanas que se han ido a otros países, por ejemplo Bimbo o incluso Telmex o Telcel. Hay algunos países de Centroamérica y Sudamérica que a lo mejor no tienen suficiente producción para, bueno, más bien no tienen elementos para producir pan, llámese Bimbo, y que surge la necesidad de que existe esa empresa allá. O bien, allá en Centroamérica y Sudamérica no se llama Telcel, se llama Tigo. En este caso, como no tienen la tecnología necesaria para poder tener una competencia de telecomunicaciones, entraron empresas mexicanas para apoyar. Bueno, el apoyo debe ser recíproco. Obviamente existe algún, bueno, no algún, sino bastante interés económico. Pero el caso es de que mientras no se desarrolle esta tecnología en aquellos países, van a necesitar que empresas de otros países apoyen en el desarrollo de esas tecnologías y que tarde o temprano se les va a hacer propicio su creación. Pero para todo ello, las atribuciones o facultades del Ejecutivo Federal deben de estar acorde a las necesidades que impone la creciente actividad de integración mundial y en el ámbito jurídico debe hallarse fundadas en la Constitución. Esto puede tener como ejemplo las zonas hoteleras en México. Como el turismo requería hoteles en las orillas bueno, en las playas del país, y las empresas mexicanas no podían solventar estas necesidades por parte de turistas extranjeros o bien nacionales, era indispensable de que se hiciera alguna reforma en la Constitución para poder apoyar o poder hacer factible estas actividades. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en principio de cuentas, ya saben que en las orillas los extranjeros no podían tener algún tipo de terreno. También por traumas históricos en donde cada vez que algún extranjero tomaba parte de las orillas de nuestro país, generalmente se las quedaban, ¿verdad? Como seguía la necesidad, posteriormente se generaron algunos recovecos legales en donde empezaron a formarse fideicomisos en donde técnicamente eran personas morales mexicanas pero con inversión extranjera. Actualmente, con las reformas que se han hecho en la Constitución, ya permiten de manera directa que los extranjeros realicen inversiones. ¿Por qué? Porque surgió la necesidad
en donde debía haber algún tipo de inversión extranjera. Ojo, no es libre, tiene ciertas regulaciones, tiene ciertas desventajas para los extranjeros respecto a los mexicanos, pero ya por lo menos hubo la posibilidad de que hicieran uso de esta herramienta y poder desarrollar la industria, bueno, en este caso el turismo en México. Vuelvo a insistir para que no me vayan a juzgar al respecto. Son necesidades que van surgiendo. Si son buenas o malas para la economía mexicana, en su desarrollo a través del tiempo lo vamos a ver. Ahora bien, desde el punto de vista legal, el presidente de la República tiene facultades acotadas por la Constitución y por las leyes. Está la reserva de ley y los check and balance con los demás poderes. En este caso, está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y las leyes que de ella emanan. Y para ello, el artículo 89 constitucional señala de modo genérico las atribuciones del Ejecutivo Federal, siendo de contenido económico las siguientes. Pero antes tengo ganas de aclararles algunos puntos en referencia a esta facultad. El Poder Ejecutivo como tal ejecuta, válgame la redundancia, pero para poder ejecutar requiere de rapidez. Imagínense que para actuar necesitará tener un procedimiento de creación de algún reglamento. Por ejemplo, la verdad es que se tardaría muchísimo. Por eso tiene dos herramientas o dos escudos. La propia facultad reglamentaria y también es quien administra el periódico, mejor dicho, el diario oficial de la Federación, que por antonomasia es diario, su publicación, y que implica que si ocupa hacer algún tipo de decreto o algún tipo de lineamiento, acuerdo, o bien la creación de un reglamento, su cumplimiento sería al mismo momento en que se publica, lo que le permitirá trabajar con rapidez. No sé si con eficacia, pero rapidez sí lo va a tener. Teniendo en cuenta esto, pues dentro de sus facultades está la de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. La facultad reglamentaria. En este caso, el Congreso de la Unión va a establecer el qué y el Poder Ejecutivo va a establecer el cómo. Ojo, no va a explicar qué quiso decir el legislador, sino partiendo de las normas que expida el Poder Legislativo, es como va a actuar el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el libre tránsito. Se establece en la Constitución que la persona se mueva dentro del territorio nacional y también de manera internacional. Ya está establecido en la Constitución y no hay más que decir. El Poder Ejecutivo le señala al ciudadano o lo va a guiar para poder moverse. Es decir, le dice, sí, efectivamente tienes esta libertad, pero para poder hacer efectivo ese derecho, yo te voy a decirte cómo lo tienes que hacer, justificándose a través de el bien jurídico protegido, en este caso el bien común. Y te dice, quieres salir del país con todo gusto, pero para poder salir del país tienes que tener un pasaporte. Y para poder tener ese pasaporte tienes que cumplir con estos requisitos. El Congreso de la Unión expide alguna ley, digamos aduanal, en donde permite la importación y exportación de mercancías, y el Poder Ejecutivo lo que va a hacer es, a través de reglamentos, explicarle al ciudadano cómo es que va a realizar esas actividades a través de reglamentos. También tiene como facultades el de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Y como dato curioso, México es el que ha celebrado más tratados internacionales que ningún otro país. El problema es cuando se trata de aterrizarlos, pero ese es otro punto. Bueno, en la conducción de tal política, la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. Primero, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional. México históricamente
ha sido neutro en cuanto a relaciones internacionales. Incluso, no sé si se acuerdan, hace poquito en Venezuela, cuando estaba la revuelta, incluso Marcelo Ebrard fue uno de los principales actores en cuanto a la resolución del conflicto que se encontraba en Venezuela. La verdad es que no se dieron las pautas ni el procedimiento para obtener algún tipo de mediación internacional, pero México estuvo a la altura de su ideología. De hecho, en la gran mayoría de los conflictos que se han envuelto México, sobre todo por el Consejo de Seguridad Internacional de la ONU, no sé si se acuerden con Vicente Fox cuando empieza la guerra en Irak, él hizo cumplir la Constitución y señaló la no intervención armada por parte de, en este caso, de Estados Unidos, que nos costó un mundo de problemas, pero fuimos fieles a nuestra propia ideología. También no solamente tenemos tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también en materia económica. Y somos el país con el mayor número de tratados de libre comercio por todos lados del mundo. Válgame la redundancia. Podemos exportar casi a todas partes de las regiones que implican la distribución de gran cantidad de mercancías. Si México quisiera, podríamos exportar a Europa toda nuestra producción sin elevar los costos de la mercancía, e incluso a Asia. El problema que tiene México es que no tiene suficientes empresarios que puedan realizar este tipo de actividades, y siempre nos regimos con exportar hacia Estados Unidos. La verdad es un tema muy triste para nuestro país, porque no le sacamos el suficiente provecho en comparación con el provecho que le dan a nuestro país otros países, valga la redundancia también. Pero en fin, ese es otro tema que podemos abordar después. Otra de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo es habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. E incluso saber quién lo va a administrar. Digo, hace poquito vimos que ya no va a ser la parte civil de México, sino ahora hasta los militares van a estar trabajando en este tipo de actividades. Y por último, las demás que le confiere expresamente esta Constitución. Y esta fracción es muy curiosa porque da pauta a analizar toda la Constitución, porque cuando se habla de expresamente puede ser implícita o explícitamente. Y también que muchas de las disposiciones constitucionales tienen consecuencias de tipo económico, indirectamente. Libertad de trabajo, libertad de expresión, libertad de imprenta, territorio mexicano, recursos naturales, todo lo que dice la Constitución, bueno, no todo, por eso se señala que muchas disposiciones, pero si se fijan, lo pueden relacionar con la materia económica. Y si les dan permiso de tener facultades que expresamente se señalen en la Constitución y que puedan hacer una especie de interpretación, pues entenderá que en cuanto a la ejecución de leyes y la aplicación de la Constitución, el Poder Ejecutivo puede realizar decretos, puede realizar lineamientos y puede realizar reglamentos. Por ejemplo, dentro de estos artículos constitucionales podemos ver, en principio de cuentas, el artículo 25, en el que establece la Rectoría del Estado del Desarrollo Nacional, señalando la intervención del sector público, social y privado, correspondiendo de manera exclusiva el sector público el desarrollo en las áreas estratégicas señaladas en el artículo 28, lo cual resulta de trascendencia, pues regula la intervención del Ejecutivo Federal en los diversos sectores económicos según la actividad de que se trate. Yo no me imagino el Congreso de la Unión teniendo una dependencia administrando Pemex. Para eso está el Poder Ejecutivo, es el administrador, y como administrador puede crear entes o dependencias, obviamente justificándose con la propia Constitución para que administre esa industria en particular.
El artículo 26 señala la obligación del Estado de organizar la planeación democrática del desarrollo nacional, a través de la elaboración de los planes y programas de desarrollo, los cuales se realizan a nivel federal, estatal y regional, debiéndose estos últimos a apegarse al contenido del primero. Es decir, va de forma de cascada. La trascendencia de dichos planes es que definen la política a seguir durante el sexenio y en consecuencia dan la guía para la actuación de la administración pública. Al mencionar al Estado como ente global y abstracto, este va a ser el encargado de llevar a cabo las acciones tendientes a dar cumplimiento a las disposiciones marcadas en la Constitución y va a ser el Ejecutivo Federal. En cuanto al artículo 27, nos va a señalar las modalidades, características y restricciones del derecho de propiedad. Recuerden que nuestro terreno, bueno, más bien, nuestras casas las tenemos porque así el Estado mexicano nos permite vivir. Ya ven que es muy buena onda el Estado. Pero el propietario original, pues son ellos. Y el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de expropiación y en la determinación de áreas estratégicas. Si no, pregúntenle a los que vivían alrededor del aeropuerto de Santa Mónica. Bueno, el posible aeropuerto de Santa Mónica. Ya que hacer este aeropuerto un elemento estratégico para la economía mexicana y esta a ser dueña de origen de esos terrenos, pues determinaron expropiarlos. Aunque creo que todavía están en litigio. En cuanto al artículo 28, pues prohíbe los monopolios, prácticas monopólicas, estancos y exenciones de impuestos. Ajá. Pero existen las condonaciones, ¿verdad? Las atribuciones en materia económica del Ejecutivo Federal, derivadas de este precepto, hallan su funcionamiento en las diversas leyes reglamentarias de este artículo, siendo entre las principales la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Alguien de ustedes conoce la COFESE? Es una comisión dedicada exclusivamente a la competencia económica. Es la que determina y sanciona, en su caso, los monopolios o prácticas monopólicas de algunas empresas. Hace poquito hubo un caso en materia de medicinas, pero prácticamente se ha dedicado a sancionar de recursos fósiles como de gasolina o de gases. Ya me acordé, hay una en particular que corresponde a 2 canales de televisión de deportes. No sé si se acuerden, pero hace como un año Disney compró Fox allá en Estados Unidos. Pues Disney es también dueña de un canal que se llama ESPN. Y después de la compraventa, pues también tiene la propiedad de Fox Sports. La COFESE hace poquito lo que hizo fue darle un ultimátum a ESPN, o en este caso a Disney México, para que permitiera la continuidad de los canales de Fox Sports. De lo contrario, cosa chistosa, se entendería como un monopolio. O bien la otra, hace poquito, no sé si vieron, se inauguró un centro comercial que se llama La Comer allá en Altaria. Resulta de ser de que para que no se determinara como una práctica monopólica por parte de Soriana, lo que en este caso hizo Soriana fue dejar algunos centros comerciales con el nombre de La Comer para que continuara la competencia y evitar, irónicamente, las prácticas monopólicas. Bueno, pues para eso sirve la COFESE. Bueno, sirve para muchas otras cosas, pero no lo utilizan para eso, para esas otras cosas. Otro de los artículos de la Constitución que se habla dentro de las facultades del Poder Ejecutivo en materia económica va a ser el 31. Acuérdense de nuestras obligaciones como mexicanos de contribuir al gasto público. El Poder Legislativo señala cuáles son las leyes, bueno, en este caso, cuáles son los productos y servicios que nosotros vamos a tener como grabados, pero el Congreso no lo va a realizar. Obviamente lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Luego entonces, el Ejecutivo va a ser el encargado a través del Servicio de Administración Tributaria para la recaudación de los impuestos y por lo tanto darle intervención al Ejecutivo en cuanto al ejercicio del gasto público. Es decir, el Poder Ejecutivo realiza el presupuesto de egresos
calcula más o menos cómo nos va a ir el próximo año, cuánto más o menos se va a recaudar, y teniendo ese punto de partida, va a generar normativas para eficientizar la recaudación de dichos impuestos. Repito, a través del SAT, que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como dato curioso, el SAT surge como la mala administración, por eso el nombre, de los estados para la recaudación y posterior entrega a la federación, por lo que es una aberración al federalismo, ya que si se le pagara las aportaciones de forma directa de cada uno de los estados, creo, y es a mi particular punto de vista, habría menos fugas de recursos. Si no, pregúntenle a los estados de Texas, California, en Estados Unidos o bien en Sudamérica, en Colombia, donde los municipios son los encargados de recaudar las contribuciones de los ciudadanos. Pero bueno, es otro tema que podríamos estar discutiendo tranquilamente con un cafecito, ya que forma parte de un tema distinto a nuestra materia. Bueno, lo toca, por eso lo estamos hablando. Y ya por último, me refiero al artículo 131, que establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para prohibir la importación, la exportación y el tránsito de los productos, artículos y efectos cuando los juzgue urgente a fin de regular el comercio exterior. Es lo que conocemos como cuotas compensatorias, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Y esto le llamamos economía mixta con un toque de socialismo. No hace mucho tiempo, no sé si se acordarán, respecto a los productos chinos, que por mucho que le aumentaran el precio, no se comparaba o equilibraba, mejor dicho, igualaba con un producto de aquí en México. Imagínense a un productor mexicano que en la producción de algún guarache o algún zapato le estaría costando de menos 50 pesos. Obviamente para venderlo en el comercio como en 100, 150 pesos. Pues los productos chinos, en su transporte de dichos productos, los llegaban a vender aquí en México hasta en 30 pesos. Por lo que impedía una competencia de productos entre en este caso el chino y el mexicano. Ante las quejas, pues se empezaron a presentar cuotas compensatorias, es decir, aumentar el precio de los productos a uno que fuera real en el país, para que si costaba 150 pesos su producción en México, también esos productos chinos llegaran a costar la misma cantidad y el cliente valorara o decidiera cuál es el que va a comprar. Obviamente la cuota compensatoria pues quedaba en las arcas del Estado e inhibía la importación de esos productos en México. ¿Se acuerdan que les dije que México tiene el mayor número de tratados de comercio, tratado de libre comercio? Pues precisamente uno de ellos corresponde a Asia. Y cuando empezaron a ver este tipo de situaciones, pues empezaron los procedimientos o mecanismos judiciales internacionales que resultaron perjudiciales para México. Lo bueno es que en ese inter la producción mexicana de estos productos disminuyó en cuanto a su precio y han logrado estar en la competencia económica frente a este tipo de productos. En este caso hubo algo positivo en cuanto a este tipo de productos. Hubo otros que de plano hicieron una destrucción de un sector del mercado porque las personas decidían comprar con lo más barato a mejor calidad. También cabe aclarar que este tipo de facultades que tiene el Poder Ejecutivo es para regular la economía del país. Obviamente sí va a permitir la entrada de estos productos porque tiene tratados internacionales, pero en algún momento dado puede hacerse valer la propia seguridad del país, como algunos productos que tienen algunas sustancias que pudieran perjudicar a las personas. Yo me acuerdo de algunos juguetes que tenían plomo y eso implica que aunque sean más baratos esos productos, también implican un riesgo de salud a nivel nacional, dando pauta al Poder Ejecutivo de justificar el impedimento en este caso de esos productos. Así,
mantener lo que es la seguridad nacional y sobre todo el regular la economía del país. Repito, hay muchos factores que pueden poner en peligro nuestra economía y por eso el Poder Ejecutivo tiene esa facultad de que de manera rápida pueda intervenir y lograr la solución de ese problema. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Muchas gracias.